Buenas noches con todos. Mediante el presente video expondré el análisis del caso Benítez Cabrera y otros versus Perú, correspondiente a la Cátedra del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación expondré el caso en cuestión en pantalla completa. Bueno, en principio lo que se va a analizar en este video es la sentencia de secciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de fecha 4 de octubre de 2022. Y en la parte final también se analizará la resolución de fecha 28 de noviembre de 2023, consistente en la interpretación de la referida sentencia, ¿no?, debido a una solicitud del Estado peruano sobre algunos puntos resolutivos específicos que se detallarán en la parte final. Bueno, para presentar el caso, señalaremos en principio que de acuerdo a la Comisión Interamericana, el caso se relaciona con las presuntas violaciones a los artículos 8.1, 25.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, ocurridas en perjuicio de 192 trabajadores, quienes habrían sido cesados de su trabajo en el marco del denominado Programa de Racionalización de Personal, implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Estos trabajadores se enfrentaron además a una normatividad que les prohibió interponer acciones de amparo por el cese, así como reclamos contra los resultados del examen de méritos que se llevó a cabo para llenar las plazas que quedaron vacantes luego del proceso de racionalización. En relación a los hechos probados por la Corte, tenemos en principio que en el año 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se disolvió temporalmente el Congreso de la República y se creó una comisión que administró su patrimonio, adoptó medidas administrativas y dictó acciones de personal. Esta comisión inició un proceso de racionalización de personal, consistente en que los trabajadores podían solicitar su cese por renuncia a cambio de un incentivo económico. Además, se dispuso que dicha comisión adelantaría un proceso de evaluación y selección de personal mediante exámenes de calificación. Los trabajadores que aprobasen dichos exámenes ocuparían los cargos previstos en el nuevo cuadro de asignación de personal del Congreso, y los trabajadores que luego de los exámenes no hubieran alcanzado la calificación para acceder a las vacantes serían cesados y solo tendrían derecho a percibir sus beneficios sociales de acuerdo con la ley. Como resultado del referido, se expidieron dos resoluciones administrativas: la 1303-A-92-CACL 45, mediante la cual cesaron por causal de reorganización a los funcionarios y servidores del Congreso de la República que decidieron no inscribirse al concurso de méritos, y quienes, habiéndose inscrito, no rindieron los exámenes correspondientes. Y la resolución 1303-B-92-CACL 46, mediante la cual cesaron por causal de reorganización a los funcionarios y servidores del Congreso de la República que rindieron el examen de calificación, evaluación y selección sin acogerse a las renuncias voluntarias con incentivos y no alcanzaron una plaza vacante. Otro hecho probado por la Corte es el relacionado a la emisión de diversos decretos leyes en los que se establecía una disposición que impedía la interposición de la acción de amparo para cuestionar sus efectos, con lo que se desnaturalizó el proceso de amparo y se establecieron situaciones exentas de control jurisdiccional. Sin embargo, a partir de la instauración del gobierno de transición del año 2000, fueron dictadas leyes y disposiciones administrativas que dispusieron la revisión de los ceses colectivos.
En el 2001 se aprobó la Ley 27487, que derogó las normas que autorizaban ceses colectivos al amparo del proceso de reorganización y ordenó a las instituciones y organismos públicos conformar comisiones especiales encargadas de revisar los ceses. Luego, en noviembre del 2001, se aprobó la ley número 27586, que fijó el 20 de diciembre del mismo año como fecha máxima para que las comisiones especiales concluyeran sus informes finales y asimismo se creó una comisión multisectorial encargada de evaluar la viabilidad de las recomendaciones de los informes finales. El 29 de julio del 2002, el Estado adoptó la ley número 27803 que creó el Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios, el cual otorgaba a los trabajadores la opción de acceder a la reincorporación o reubicación laboral, jubilación adelantada, compensación económica y capacitación laboral. En virtud de la normativa antes citada, entre 2002 y 2004 fueron expedidos 3 listados de trabajadores que debían ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente y posteriormente se emitieron 2 listados adicionales en el 2009 y 2017. En resumen, podríamos señalar que con la disolución temporal del Congreso en el 92, se creó pues una comisión a cargo de implementar esta política de racionalización de personal, que como he explicado anteriormente, básicamente consistió en cesar pues a los trabajadores del Congreso, ¿no? En realidad de diversas entidades, pero en este caso específico está relacionado con los trabajadores del Congreso, ¿no? Y adicionalmente se emitieron una serie de decretos leyes que prohibían la interposición de procesos de amparo para cuestionar esos ceses, ¿no? Sin embargo, ya con la llegada del gobierno de transición, ¿no?, de Valentín Paniagua, se emitieron una serie de leyes que se ven en pantalla que básicamente buscaron revisar esos ceses, ¿no? Eh, y bueno, la conformación de comisiones especiales justamente para revisar esos ceses, y estas comisiones presentaban propuestas, ¿no? A fin de, digamos, remediar o contrarrestar estos ceses, ¿no? O los daños que se habían causado como consecuencia de los ceses, ¿no? Pero con la ley 27586 se creó una comisión especial, ¿no? Una comisión multisectorial que básicamente estaba encargada de evaluar la viabilidad de las recomendaciones de los informes finales de las comisiones que habían evaluado los ceses, ¿no? Y finalmente ya con la ley 27803 se creó, ¿no?, un programa extraordinario de acceso a beneficios, ¿no? Y se le dio pues diversas opciones a los trabajadores, ¿no?, como la reincorporación o reubicación laboral, la jubilación adelantada, compensación económica, entre otros, ¿no? Y es en virtud a ello que finalmente se prueban listados de trabajadores que debían ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente. Eh, los primeros 3 listados entre el 2002 y 2024 y los 2 últimos listados, el 2009 y el 2017, ¿no? Básicamente en estos listados, o los trabajadores que estaban en estos listados, podían acceder a estos beneficios, ¿no? Básicamente un reconocimiento por parte del Estado de haber vulnerado sus derechos, ¿no? Y por ende le correspondía eh, algún tipo de compensación, ¿no? Para que estén inscritos en esta lista se consideraban una serie de requisitos que por el tiempo no se va a mencionar aquí, pero básicamente no todos los trabajadores cesados fueron inscritos en estas listas, ¿no? Y justamente esta parte es materia de pronunciamiento en la sentencia, ¿no?
Ahora bien, las presuntas víctimas del caso forman parte del grupo de trabajadores del Congreso cesados a través de las resoluciones 1303A-92 y 1303B-92 que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Eh, las 20 presuntas víctimas que integraban la petición 725-03 solicitaron vía amparo la nulidad e inaplicación de la resolución número 103-B-92. Sin embargo, su demanda fue desestimada, ¿no? Y respecto a las presuntas víctimas relacionadas a la petición 728-00, no hay información sobre procesos judiciales o administrativos que hubieran iniciado para el cuestionamiento en sede interna de las desvinculaciones, ¿no? Bueno, en este extremo es importante precisar que esta sentencia se emite en base a dos peticiones, ¿no? Que son la 725-3 y la 728-00, ¿no? Se juntan las peticiones y se emite una sola sentencia, ¿no? Y en cada petición había un grupo determinado, ¿no? La petición 725 estaba relacionada a 20 presuntas víctimas que, pese a las prohibiciones, habían interpuesto acción de amparo a fin de que se declare la nulidad e inaplicación de la resolución que los cesó del cargo, ¿no? Que en ese caso era la 103-B. Y respecto a las presuntas víctimas relacionadas a la petición 728, en este caso, estas no habían interpuesto ningún tipo de procedimiento administrativo o proceso judicial, ¿no? Y eso es lo que se tiene en cuenta por la Corte, ¿no? Digamos que hace una separación entre estos dos tipos de casos, que, bueno, son distintos, pero se resuelven conjuntamente en la presente sentencia, ¿no? Ahora bien, en relación a los derechos vulnerados, la Corte establece la existencia de tres derechos vulnerados, ¿no? El primero es el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. El segundo es el derecho al trabajo y el tercero son los derechos políticos. En cuanto al primer derecho vulnerado, es el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Sobre ello, la Corte señala que el presente caso guarda relación con los hechos del caso Canales Guapaya y otros, y el caso Aguado Alfaro y otros, en los que también se cesó a trabajadores en el marco del llamado proceso de racionalización de personal, en un contexto de ineficacia de las instituciones judiciales, de ausencia de garantías de independencia e imparcialidad y de ausencia de claridad sobre la vía a la cual acudir frente a los ceses colectivos, ¿no? Sin embargo, la Corte precisó que no era posible extrapolar de forma automática las conclusiones a las que se llegó en dichos casos, debiendo analizar las situaciones particulares para llegar a las conclusiones correspondientes, ¿no? Y esto justamente es en relación al hecho de que hay dos, en este caso había dos situaciones distintas, ¿no? Entre las víctimas, que eran que unas se habían interpuesto el amparo y las otras no, ¿no? Ahora, en relación a la situación de las presuntas víctimas que no presentaron recurso de amparo, en el fundamento 92, la Corte señala que los trabajadores cesados del Congreso en el denominado proceso de racionalización se enfrentaron a un contexto de ineficacia de las instituciones judiciales y de ausencia de imparcialidad e independencia, y, aunado a ello, se expidieron normas que impedían la interposición de los amparos, ¿no? Hecho que produjo la violación del artículo 8.1 de la Convención. En el fundamento 95 de la sentencia, la Corte señala que si bien el Estado señaló que las víctimas podían acudir a la acción popular, esta no era una vía idónea para ello. Además, si bien algunas víctimas acudieron a la vía del amparo, la sola prohibición normativa hace que no sea exigible a los trabajadores cesados iniciar esta vía, lo que constituye una violación del artículo 25.1 de la Convención.
En relación a la situación de las presuntas víctimas que interpusieron recurso de amparo, en el fundamento 97, la Corte señala que aunque el recurso de amparo fue formalmente admitido, no se trató de un recurso efectivo, pues los jueces a cargo del caso no analizaron el fondo de los alegatos de las presuntas víctimas, mientras que el Tribunal Constitucional reconoció las violaciones, pero igualmente declaró la improcedencia, al considerar que no era posible reponer las cosas al estado anterior a la agresión. En ese sentido, se configuró la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención. Sobre ello es preciso señalar que efectivamente 20 de las presuntas víctimas interpusieron recurso de amparo, el mismo que fue declarado improcedente tanto en primera como en segunda instancia, ¿no? Y fue materia de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional debido al recurso de agravio constitucional. Y el Tribunal Constitucional, si bien reconoció las violaciones, igualmente declaró la improcedencia de la demanda, ¿no? Al señalar que era imposible reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos, ¿no? En tanto, eh, el Congreso había sido, pues, disuelto y se había creado, digamos, un nuevo Congreso, ¿no? A través de las modificaciones constitucionales que hubo durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Básicamente, el tribunal sí reconoce la existencia de las violaciones, ¿no? Pero igualmente se mantiene la improcedencia de la demanda bajo la alegación de que no se podía retrotraer las cosas al estado anterior, ¿no? Eh, y en relación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en el fundamento 104 la Corte señala que en el Perú fue adoptada una legislación que limitó el derecho de los trabajadores cesados a ser oídos por un órgano imparcial y competente y el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo. Sin embargo, en tanto el Estado informó que dichas normas fueron derogadas, la Corte valoró los cambios normativos introducidos y decidió no declarar la violación del artículo 2 de la Convención Americana. Ahora bien, en relación al derecho al trabajo, eh, en concreto, el derecho vulnerado es el derecho al trabajo en relación con las obligaciones de respetar y garantizar derechos. En el fundamento 110, la Corte reconoce su competencia para conocer la violación de derechos sociales, amparándose en el artículo 26 de la Convención Americana. En el fundamento 115, la Corte señala que el Estado procedió de manera arbitraria al declarar el cese en el empleo de los ex trabajadores del Congreso de la República identificados en la sentencia, en tanto fueron retirados de sus trabajos sin que se acreditaran las razones justificadas y porque se les prohibió acceder a la acción de amparo para cuestionar sus ceses. Asimismo, señaló que la ilegalidad de dichos ceses fue reconocida judicialmente respecto de 20 de las presuntas víctimas y además, con la implementación del Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, en el que se encuentran inscritos o inscritas 140 de las 184 personas a las que se refiere la sentencia, lo que constituye una violación del artículo 26 de la Convención en relación al artículo 1.1 del mismo, ¿no? De igual forma, en el fundamento 116, la Corte señala que el representante también alegó que las presuntas víctimas vieron vulnerados sus proyectos de vida, así como así como los derechos a gozar de salarios justos, oportunidades de empleo, entre otros. Sin embargo, señaló que no constan en el expediente hechos ni pruebas que den cuenta de estas violaciones, y asimismo, en el marco fáctico del informe de fondo no se dio cuenta de las consecuencias que el cese en el empleo de las presuntas víctimas tuvo sobre sus proyectos de vida. Finalmente, señaló que el Estado realizó una serie de cambios normativos que pretendieron cambiar la situación de los trabajadores cesados, hecho que
valoró la Corte para no declarar la violación del artículo 2 de la Convención. En este punto es preciso señalar que el representante de las víctimas alegó pues justamente que éstas habían visto vulnerados sus proyectos de vida, ¿no? En ese sentido solicitó una compensación en relación a ello, ¿no? Dado que básicamente señaló que se había vulnerado sus derechos a gozar de salario justo, sus oportunidades de empleo, entre otros, ¿no? Pero la Corte señaló que esto no había sido materia de análisis, no había pruebas, ¿no?, que consten en el expediente y tampoco había sido materia de pronunciamiento en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Básicamente esta alegación no la hizo el representante en la etapa del procedimiento eh, que está a cargo de la Comisión Interamericana, sino que la hizo recién cuando el caso ya estaba en la Corte, ¿no? Por lo que finalmente al no haber pruebas y haber un pronunciamiento en el informe de fondo de la Comisión Interamericana, la Corte decide desestimar esta pretensión. Ahora bien, en relación a los derechos políticos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, en el fundamento 119 la Corte señala que el artículo 23.1, inciso C, de la Convención establece el derecho a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad, precisando que esta es una garantía insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede. Asimismo, en su fundamento 121, la Corte señala que las garantías contenidas en el artículo 23.1, inciso C de la Convención, son aplicables a todos quienes ejercen funciones públicas, en atención al tenor literal de dicha disposición, por lo que cuando se afecta de forma arbitraria la permanencia de una persona en el ejercicio de este tipo de funciones, se desconocen sus derechos políticos. Asimismo, en virtud de ello y en aplicación del principio iura nobis curia, la Corte señala que la desvinculación de las 184 personas identificadas en el anexo 1 de la sentencia desconoció las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en sus cargos, ¿no? En consecuencia, señala que el Estado afectó indebidamente los derechos de las presuntas víctimas a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, en violación del derecho consagrado en el artículo 23.1, inciso C de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Ahora bien, en cuanto a las reparaciones, en principio la Corte establece la parte lesionada, ¿no? Y a consideración del tribunal se consideró como parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención a quienes han sido declarados víctimas de la violación de algún derecho reconocido en su texto, siendo que en el presente caso se reconoce como parte lesionada a las 184 personas contempladas en el listado contenido en el anexo 1 de la sentencia. En cuanto a las reparaciones propiamente, se establecen tres tipos de reparaciones, ¿no? Las medidas de satisfacción, las indemnizaciones compensatorias y las costas y gastos. En cuanto a las medidas de satisfacción, se establecen dos. La primera, la publicación y difusión de la sentencia, y la segunda, el Registro Nacional de Trabajadores Cesados. En ese sentido, la Corte estimó que el Estado debía publicar en un plazo de 6 meses desde la notificación de la sentencia el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en el diario oficial en un tamaño de letra legible y adecuado. B. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en un medio de comunicación de amplia circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado. C. La presente sentencia en su integridad, disponible por el periodo de un año en el sitio web del Congreso de la República del Perú, de manera accesible al público, ¿no? Y asimismo se dispuso que el Estado informe de forma inmediata al tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe.
según lo dispuesto en el punto resolutivo 13 de la sentencia. En relación al Registro Nacional de Trabajadores Cesados, el Estado informó que no se había determinado la irregularidad del cese de 44 personas, hecho que se debía a circunstancias que no habían sido individualizadas. En relación a ello, la Corte señaló que los ceses en el empleo de esas 44 personas fueron irregulares debido a que el Estado no acreditó razones suficientes para separarlos del empleo y a que los trabajadores no pudieron recurrir la decisión. Por ello, la Corte ordenó la inclusión de todas las personas declaradas víctimas en la sentencia en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados. Recordemos que de las 184 víctimas, 140 sí estaban contempladas en el listado, ¿no? Es por eso que se establece o se ordena al Estado incluir a las 44 personas restantes, ¿no? Que no habían sido incluidas, ¿no? Se le ordena al Estado incluirlas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados. En relación a las indemnizaciones compensatorias, la Corte nota que el Estado ha reconocido la irregularidad del cese de la mayoría de las víctimas declaradas en la sentencia, ¿no? Y ha adoptado una serie de disposiciones orientadas a su reparación. En esa medida, como adelanté, ¿no? 144 de las 184 víctimas han obtenido la declaratoria de irregularidad de su cese mediante su inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente. Respecto de estas personas, 120 han sido reparadas, mientras que la reparación de 20 adicionales está pendiente. Conforme al anterior, la Corte ordena al Estado que proceda en el plazo de 3 meses a la reparación de las 20 víctimas que ya fueron incluidas en el registro y no han sido reparadas. Respecto de las 44 víctimas declaradas en esta sentencia, que no han sido incluidas en el registro, la Corte ordena al Estado incluirles y adoptar las acciones necesarias para que en el plazo de 6 meses accedan efectivamente y según sea su deseo a una de las alternativas de reparación dispuestas por el Estado para la reivindicación de sus derechos. Por último, la Corte considera necesario fijar una indemnización compensatoria por el daño inmaterial sufrido por las violaciones declaradas, teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño inmaterial ocasionado. La Corte fija en equidad la suma de $25.000 americanos que el Estado deberá pagar en el plazo de un año en favor de cada una de las víctimas declaradas en la presente sentencia. En relación a las costas y gastos, la Corte señala que no consta en el expediente respaldo probatorio alguno en relación con las costas y gastos en los cuales se incurrieron durante la tramitación de este asunto ante el sistema interamericano. Además, no se concretó la solicitud de costas y gastos indicando un monto específico. No obstante, el tribunal considera que tales trámites necesariamente implicaron erogaciones pecuniarias, por lo que determina que el Estado debe entregar al interviniente común la suma en equidad de $20.000 americanos por concepto de costas y gastos. En la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que se incurran. En relación a la modalidad de cumplimiento de los pagos, eh, la Corte establece que el Estado deberá cumplir con el pago de las indemnizaciones ordenadas en la sentencia directamente a las personas indicadas en el anexo 1 y el reintegro de costas y gastos al interviniente común dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, en caso de que los beneficiarios fallezcan, deberán pagarse los montos a sus derechohabientes. De igual forma, se señala que el Estado deberá efectuar el pago en dólares o es su equivalente en la moneda nacional y, en caso no pudiera hacerlo por causas atribuibles a los beneficiarios o a sus derechohabientes, deberá consignar los montos a su favor en cuentas o certificados de depósito en una institución financiera peruana solvente. En relación a los puntos resolutivos, finalmente la Corte resolvió lo siguiente, ¿no? En principio, decide por unanimidad
1. Desestimar la sección preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad del procedimiento seguido por la Comisión Interamericana de conformidad con los párrafos 20 a 23 de esta sentencia. Y bueno, en realidad en los 5 primeros puntos resolutivos se trata de la desestimación de las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, ¿no? Que no han sido materia de este video, pero se pone a la vista, ¿no? Para conocimiento. El Estado peruano planteó una serie de secciones preliminares y todas fueron declaradas improcedentes. Ahora bien, a partir del punto 6, la Corte, ¿no?, declara por unanimidad: el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las personas identificadas en el anexo 1 de esta sentencia, en los términos de los párrafos 89 a 105 de la sentencia. En el punto 7, por 5 votos a favor y 2 en contra, el Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las personas identificadas en el anexo 1 de la sentencia, ¿no?, en los términos de los párrafos 109 a 118 de la sentencia, precisando que disienten los jueces Humberto Sierra Porto y Patricia Pérez Goldberg. En el punto 8, por unanimidad, señalan que el Estado es responsable por la violación de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1, inciso C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las personas identificadas en el anexo 1 de la sentencia y en los términos de los párrafos 119 a 123 de la sentencia. Finalmente, por unanimidad, en el punto 9, señalan que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. En el punto 10, que el Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 140 de la sentencia. En el punto 11, que el Estado procederá a la inclusión de todas las víctimas declaradas en la presente sentencia en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados y a su reparación en los términos de los párrafos 144 a 154 de la sentencia, ¿no? En el punto 12 señalan que el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en el párrafo 155 por concepto de indemnizaciones compensatorias y en el párrafo 158 por el reintegro de costas y gastos en los términos de los párrafos 159 y 164 de la sentencia. En el punto 13 señalan que el Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 140 de la presente sentencia. Y en el punto 14, la Corte señala que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. También se señala que el juez Ricardo Pérez Manrique dio a conocer su voto individual concurrente. Los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisog y Rodrigo Mudrovich dieron a conocer su voto conjunto concurrente. El juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer sus votos individuales parcialmente disidentes. En cuanto a las resoluciones de supervisión de cumplimiento, de la revisión de la página de la Corte Interamericana, se tiene que actualmente se encuentra pendiente de cumplimiento la sentencia de secciones preliminares, fondos, reparaciones y costos. Básicamente está pendiente de cumplimiento que el Estado realice las publicaciones indicadas en el párrafo 140 de la sentencia y la inclusión de todas las víctimas declaradas en la sentencia en el Registro Nacional de Trabajadores Cesado.
entre otros, ¿no? Básicamente no hay un reporte de cumplimiento alguno de la sentencia hasta el momento. Y bueno, en relación a los votos, como ya se ha adelantado en la parte resolutiva, el juez Ricardo Pérez Manrique emitió un voto razonado concurrente. Los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisson y Rodrigo Mudrovich emitieron un voto razonado conjunto. El juez Humberto Antonio Sierra emitió un voto parcialmente disidente. La jueza Patricia Pérez Goldberg también un voto parcialmente disidente. Y bueno, en cuanto a la interpretación de la sentencia, eh, como hemos dicho, el Estado peruano solicitó o presentó una solicitud de interpretación, ¿no? El día 25 de abril del 2023, que básicamente estaba relacionada a 4 puntos, ¿no? El primer punto, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. El segundo punto, el derecho al trabajo. El tercer punto, las medidas de satisfacción relativas al mandato de inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Y el cuarto punto relacionado a las costas y los gastos. El 8 de mayo del 2023, la Secretaría transmitió la referida solicitud de interpretación al interviniente común designado en este caso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les otorgó un plazo para que presentaran por escrito las observaciones que estimaran pertinentes. Y finalmente, el 28 de noviembre de 2023, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 de la Convención Americana, la Corte emite la resolución de interpretación solicitada por el Estado peruano. Eh, En relación a la solicitud de interpretación sobre los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, el Estado peruano solicitó la aclaración del punto resolutivo 6 en relación con el párrafo 105 de la sentencia, referido a la vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. En relación a ello, alegó que de acuerdo a este párrafo se puede entender que serían 184 víctimas las que habrían visto vulnerado su derecho a ser oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Sin embargo, sostuvo que solo fueron 20 víctimas las que interpusieron la acción de amparo con la finalidad de cuestionar su cese en el empleo, por lo que sería contradictorio afirmar que respecto de las 164 personas restantes hubo una vulneración a su derecho a ser oídas dentro de un plazo razonable. En relación a ello, en el fundamento 16 de la resolución aclaratoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el párrafo 105 de la sentencia es claro y preciso, en tanto establece que la violación a los derechos a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable fue declarada en perjuicio de las 184 víctimas en el anexo 1 de la sentencia, establecidas en el anexo 1 de la sentencia, sin hacer distinción entre ellas. Asimismo, señala que la solicitud de aclaración presentada por el Estado se centra en su disconformidad con la conclusión contenida en el párrafo 105 y en el punto resolutivo 6 respecto a la determinación de las víctimas de la violación de los derechos a ser oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. En ese sentido, concluye que la solicitud debe ser desestimada. Por su parte, en relación a la solicitud de interpretación sobre el derecho al trabajo, el Estado solicitó la aclaración del punto resolutivo 7 en relación al párrafo 115 de la sentencia relacionado con la vulneración del artículo 26 de la Convención Americana. Dicho párrafo indica que la irregularidad de los ceses fue reconocida judicialmente en este caso respecto de 20 presuntas víctimas. El Estado alegó que el Tribunal Constitucional no verificó ni reconoció la irregularidad de los ceses de las 20 víctimas y que fue mediante el mecanismo de reparación que el Estado peruano sí determinó o reconoció la irregularidad de los ceses de un grupo de trabajadores. En relación a ello, en el fundamento 24 de la resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la solicitud del Estado no corresponde a los supuestos establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido y alcance del fallo, sino que se refiere a un desacuerdo con el análisis y las conclusiones a las que arribó la Corte. Además, en el fundamento 24,
la Corte señala que una eventual interpretación sobre dicho asunto no tendría ninguna incidencia en el apartado resolutivo de la sentencia y que el análisis que hizo la Corte de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuye a reforzar la conclusión a la que arribó, pero no es su único fundamento. En relación a la solicitud de interpretación sobre la medida de satisfacción relativa al mandato de inscripción al Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente, el Estado solicitó la aclaración del punto resolutivo 11 en relación con los párrafos 144 y 154 de la sentencia, concerniente a la inclusión de todas las víctimas en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente. Señaló que para la inscripción en el registro la legislación peruana ha previsto un procedimiento de evaluación y que aquellas personas que aún no hubieran sido reconocidas como trabajadores cesados irregularmente, mediante su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente, podían solicitar la revisión de sus ceses a efectos de que estos sean evaluados. También indicó que hay dos víctimas declaradas en sentencia sobre las que existen pronunciamientos judiciales firmes que desestimaron sus pretensiones relativas a la inscripción en el referido registro. Sobre ello, en el fundamento 33, la Corte advierte que la solicitud del Estado no corresponde a los supuestos de interpretación establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido o alcance del fallo, sino sobre su disconformidad con lo resuelto por la Corte en los párrafos 144 y 154 de la sentencia. Asimismo, señala que el texto transcrito del párrafo 154 de la sentencia es claro y preciso en tanto indica que se ordenó incluir en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente a todas las víctimas del caso. Finalmente, en el fundamento 34, la Corte recuerda que la inscripción en el referido registro declarada en la sentencia es una forma de reparación fijada por esta y no depende de la emisión de resoluciones internas. Finalmente, en relación a la solicitud de interpretación sobre las costas y gastos, el Estado solicitó la aclaración del punto resolutivo 12 en relación con el párrafo 158 de la sentencia, relacionado con el reembolso a las víctimas o sus representantes de los gastos razonables en que se incurran en la etapa de supervisión de cumplimiento. Asimismo, advirtió la necesidad de que se precisen los aspectos a considerar para la disposición de un posible reembolso de los gastos razonables a las víctimas o representantes, y alegó que la solicitud de costas y gastos supone que la presentación de los recibos y demás documentos que justifiquen la procedencia de reparación, por lo que ante la falta de documentación que sustente los gastos incurridos con motivo del trámite ante el sistema interamericano, esta pretensión se torna incalculable. En relación a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 41 de la resolución de interpretación, señala que el texto transcrito es claro y preciso, en tanto se deduce que el eventual reembolso será de gastos que necesariamente estarían relacionados con el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia. Además, en el fundamento 42 de la resolución de interpretación, señala que la solicitud del Estado no corresponde a los supuestos de interpretación establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido o alcance del fallo, sino sobre su disconformidad con lo ordenado por la Corte en el párrafo 158 de la sentencia. En general, la Corte declara la improcedencia de las solicitudes de interpretación, ¿no?, debido a que en realidad el Estado estaba cuestionando las decisiones de la Corte, más que solicitar una interpretación propiamente, ¿no? Es por eso que se declara improcedente en todos los extremos es la referida solicitud de interpretación. Y bueno, habiendo expuesto mi caso, eh, culmino agradeciendo, ¿no?, a la profesora Cruzcaya, a la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte, y a todos aquellos que puedan ver en algún momento este video, ¿no? Y espero les sirva de apoyo para entender un poco el caso Benítez. Muchas gracias.